¿Qué quiere decirle a los seguidores? ¿Qué quiere decirle al público que haya su cosita que quizás le moleste o lo tenga atragantado, crea que sea importante decir? Bueno, hay varias cosas. Voy a partir por lo que creo que es más importante para el resto que para mí, ¿ya? Hay unos informes, por ejemplo, en New Scientist, que es una revista, una publicación más o menos seria, que hablan de el aumento de muertes inexplicables este último año. Por ejemplo, en Inglaterra tenemos más de 22.000, de todas las cortes de edad. Entonces, algunos atribuyen esto a los cambios climáticos, otros lo atribuyen a factores inespecíficos asociados a la radiación solar, que ha cambiado la exposición a los rayos por el debilitamiento del campo magnético. Muchas cosas. No tenemos claro, pero hay un montón de personas que se están muriendo, las cuales no tenemos una buena explicación, porque muchas de esas personas son muy jóvenes. Entonces, muy interesante ese artículo. Yo no voy a dar una opinión respecto a por qué ocurre, porque ni siquiera los expertos se atreven a darla, pero algo ha pasado este año que se está muriendo más gente. Y creo que eso debería ser de interés público. Se ha visto lo mismo en Argentina, se vio lo mismo que acabo de mencionar en Inglaterra y en varios otros países. Sería interesante ver cómo es la tendencia acá en Chile. Esa es una noticia. La otra, que es relativo interés, acabamos de tener hace poco tiempo un atentado en Estambul. Y tal como en la Primera Guerra hubieron antecedentes y después algo muy puntual, que era la muerte del archiduque, que generó todo esto, esto podría poner en grave tensión a Turquía, Estados Unidos, y a Turquía y Grecia, que ya están a punto podrían tener un conflicto. Entonces, ¿cómo se va dando el panorama mundial? Que escuchamos guerra en Taiwán, guerra en Medio Oriente, guerra en Ucrania. Cómo el planeta está ahora en una normalización de la idea de tener conflictos, cosa que hace 10 años atrás nosotros no hablábamos. Hay mucha tensión. Hay mucha tensión y creo que estamos todos entrando en una normalización de esa tensión. Y eso me llama poderosamente la atención. Ya, bueno, esa es la parte de dos partes. Ahora la parte mía. Hay una serie que vi que me encantó, que yo la recomiendo. No a todos les va a gustar porque es de dibujos animados, que se llama Edge Runners, que es de Cyberpunk. No sé si ubican lo que es el Cyberpunk. Sí, claro. Cyberpunk son las personas que tratan de generar en el futuro, en novelas de ficción, implantes mecánicos para mejorar sus capacidades. Entonces toda la serie no va a contar la historia, pero se trata de la vida de un joven que empieza a implantarse máquinas, digamos, elementos biológicos, biomecánicos en su cuerpo y cómo empieza a subir dentro de la periferia de la sociedad hacia los estratos más altos, donde es una sociedad súper estratificada, ultramaterialista. ¿Y dónde está? ¿Dónde está la serie? Está en Netflix, está en todas las plataformas, Netflix, dice Edge Runners. Pero lo entretenido es que yo creo que si no nos agarramos en una tremenda guerra, el futuro es Cyberpunk. El futuro de nosotros en 10 años más o 15 años más va a ser adaptaciones biológicas. En vez de tener el celular, vamos a tener probablemente un ojo con una adaptación que nos vea la realidad internet y la realidad física acá, que se llama realidad aumentada. Vamos a tener riñones biológicos, corazones biológicos, o sea, biológicos biónicos. Y eso a mí me fascina porque me doy cuenta también cómo podemos llegar a ser un neo sapiens, un homo sapiens que ya empieza a... ¿Un cyber sapiens? Un cyber sapiens. A mí me encantaría participar en ello. El tipo se mete unos inmunomoduladores que ahí un día nos podría hablar el doc Raúl, que modifican la resistencia del cuerpo a estos objetos extraños, quieren aumentar la expectativa de vida y poder conectarse definitivamente dentro de la matriz. Entonces claro, yo encuentro fascinante. Cómo entre comillas, el celular está dentro de uno y no afuera. Exactamente. Forma parte del... Bueno. Lo mío es más breve. A mí me gusta mucho leer historia. Yo creo que la psicología y las terapias tienen mucho que ver con la historia. Y ya lo he dicho y lo voy a volver a repetir, nosotros somos la síntesis, el resultado de múltiples historias. La historia genética, la historia familiar, la historia experiencial de cada cual, circunstancial, y nosotros somos un resultado, como si fuera un resultado matemático, 48. Y yo, por lo menos con las terapias, siempre las analizo. ¿Qué te parece el 48? No me gusta, me duele, todo, ok. Lo que tenemos que hacer es mejorar ese resultado. Y entonces se producen las conversaciones y todo eso. Síntesis, la historia en general de la humanidad, para entender dónde estamos, a mí me gusta mucho leer de historia. Y fíjate que la historia nos dice cosas que son, creo, muy importantes y que tienen algo de relación, porque Sergio está hablando del futuro, yo voy a hablar un poco del pasado.
Pero para llegar a ese futuro tenemos que haber pasado todo un largo camino del pasado. La principal causa de muerte de la historia, en la historia de la humanidad siempre fue el hambre. Siempre fue el hambre. La segunda causa de muerte fueron las pestes. Y está lleno de historia, y esto hasta el 1600, 1700, 1800. Los mayas se extinguieron prácticamente toda su población cuando llegaron los españoles en la conquista. Lo que llegaron fueron con virus. O sea, la principal arma que llevaban no eran los fusiles, no era la pólvora, nada, eran los virus que llevaban y contaminaron. Lo mismo pasó en Isla de Pascua y lo mismo ha pasado en la historia de la humanidad. Y la tercera causa de muerte son las guerras, o sea, los asesinatos y todo eso. Hoy día con toda la tecnología tenemos problemas que se han invertido. Hay más personas con obesidad en el mundo que personas que estén muriendo de hambre, a pesar que todavía hay cifras vergonzosas, por pocas que sean. Pero hay más problemas y muertes en la humanidad por obesidad que por hambre. Mira lo que te estoy diciendo, cómo se ha invertido la cosa. Nosotros venimos saliendo, entrando, mutando, todo este asunto del coronavirus y todas estas cosas, pero rápidamente la tecnología, la ciencia, de la cual soy un profundo admirador en general, cuando se usa bien la inteligencia, sirve para muchas cosas, y si no hubiésemos tenido todas estas vacunas, yo creo que hubiese sido devastador. Sin embargo, gracias a todos los laboratorios y que salimos rápidamente a enfrentar este tema, la causa de muerte, si bien es cierto cada una vale mucho, fue baja en relación a que era una epidemia mundial y se podía haber extendido. Y pasa que la tercera causa de muerte, que es la guerra, hoy día, y ahí engancho con lo que estaba planteando Sergio, hoy día, como están las cosas, estamos al filo de la navaja, diría mi abuelita, pero yo diría que estamos al filo del precipicio. Y esto no es una visión pesimista, es una visión realista. Estamos frente a personajes que manejan bombas nucleares con un nivel de odio o de psicopatía o de esquizofrenia que no logro entender, por dominar y por el imperio y por la lucha de poder. Entonces, pareciera ser que el orden se ha invertido y el futuro, que podría ser muy próspero, como lo presenta Sergio, podría no llegar nunca, o podría retrasarse muchísimo más de lo que esperamos. Bueno, así está la situación. Hay una tensión mundial y hay muchos conflictos abiertos, muchos conflictos abiertos. Vamos a conversar un poquito de los apegos, pero vamos a hacer hincapié en el apego evitativo. ¿Ya? El apego evitativo en este estilo, ¿no es cierto?, de apego que se desarrolla durante la primera infancia y que lo vamos a tocar porque se supone que genera adultos con características muy particulares que al parecer dominan un poco a nuestra sociedad. ¿Por qué no nos habla de esas características un poquito para entrar en contexto? Un 101, como un curso rápido de apego. No es una clase, pero para que tengamos un contexto general. Mira, el apego es una de las pocas ideas que tienen fundamento científico en la psicología. Eso decía un profe mío y estaba totalmente de acuerdo. Unas pocas cosas que podemos estar prácticamente todos de acuerdo como psicólogos. El apego es una teoría de un señor llamado Bowlby, pero que tuvo ojo de observar ciertas conductas en animales. Los hablamos de esos animales. Unos monitos que estudiaba un científico norteamericano llamado Harry Harlow. Y este inglés empezó a ver características de cómo se relacionaban el infante con el cachorro, monito, mono rhesus, y empezó a decir, esto se parece a lo mismo que yo veo con los niños. Y generó una teoría a partir de esa observación animal. Y después apareció una colega brillante, la Mary Ainsworth, que empezó a hacer estudios en salas de espejo. Y tenía cabros chicos, y ahí se basan los 4 tipos, que este es uno el que tú mencionas, salas de espejo donde había una mamá, de hecho hay videos de ello, y veían la conducta de la guagua cuando la mamá salía del entorno experimental. Y estas guaguas tenían muy poca vida, 1 año de vida, por ejemplo. Y veían que algunas guaguas salía la mamá, y bueno, se complicaban un poco y seguían jugando. Y después volvía la mamá, le hacía cariñito y todo ok. Eso le llamaron los niños seguros. Y después descubrieron que con el tiempo eso también se podía extrapolar al funcionamiento de los adultos. Ya vamos a hablar un poco en qué, pero descubrieron ese un tipo. Segundo tipo, el que nos interesa. O sea, vamos a llegar al tercero, al que nos interesa. El segundo, vamos a llamar ansioso.
La mamá llegaba y le decía al niño, bueno, quédate tranquilo, yo me voy a ir. Y como que era media tensa ella, se iba, el cabro chico se ponía a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Llegaba de vuelta la mamá y trataba de contener a la guagua y la guagua seguía llorando. Eso le llamaron ansioso. Es una persona que es muy poco capaz de contenerse a sí misma. Hay un tercer tipo que se iba la mamá y la guagua prácticamente no hacía ningún gesto de darse cuenta de que la mamá se había ido. Llegaba la mamá y tampoco generaba ningún tipo de interacción. Era como que en el fondo ni le interesara a la mamá. Como que se contuviese a sí mismo esa guagua. Y a esa le llamamos evitativa. Y había un cuarto tipo que fue posterior a Bowlby, Ainsworth planteó esto y otra gente, que le llamaban temeroso. Que eran normalmente esas mamás y papás que tienden a hacerle cariño y después castigar a sus hijos. ¿Te has fijado estas historias que hemos tenido clásicas de personas que maltratan a sus hijos? Esos niños le tienen miedo al que viene y tienen miedo respecto a sus capacidades. Es el subtipo más complicado, también le llamaron desorganizado en algunas características, no son iguales pero no importa. Y el caso más extremo lo vimos en Rumania. Hubo 100.000 infantes en Rumania que estaban en orfanatos porque querían tener más gente para tener más soldados en la época soviética. Y esos niños quedaron con daño, con retardo mental y con alteración del funcionamiento hasta ser adultos. Y se trajeron a Inglaterra y Estados Unidos para, no sé si para experimentos, pero se trataron de comparar con niños adoptivos, estos niños institucionalizados rumanos, con niños adoptivos de lugares norteamericanos, y se dieron cuenta que estos niños tenían grandes dificultades para poder adaptarse en la vida y grandes deterioros intelectuales. Y los que se pasaban más de 2 o 3 años en esas instituciones soviéticas, ya tenían muy pocas posibilidades de integrarse como adultos, normalmente. Resumen. Nosotros tenemos una grilla de 2x2. Yo y el resto. Por ejemplo, imaginémonos Mauricio. Mauricio puede tener confianza en sí mismo y desconfianza del resto. En ese caso, él tendría un estilo de apego evitativo. Yo trato de ser muy independiente. Los adultos que tienen problemas de comprometerse, miedo al compromiso. Las personas que tienen miedo de ponerse emocional con otro. Esas personas ponen una barrera emocional y a eso les llamamos evitativo. Y tienden a tener grandes dificultades porque no quieren depender de otro emocionalmente. Y eso pulula en la sociedad probablemente con más continuidad ahora y se relaciona con el tema de Bauman del amor líquido. Son la gente que busca a alguien, no se compromete y después busca otro y otro y otro. Eso, pero tiene que ver con la infancia. ¿Cómo es ese patrón de conducta? Porque, por ejemplo, claro, una persona evitativa es una persona que no le gusta conflictuar, es una persona que no le gusta hablar de los temas que son más quisquillosos, también cuando son padres. Entonces, es un problema igual porque en algún minuto, ¿no es cierto?, hay que enfrentar los conflictos, pues. Sí. Hay que enfrentar las dificultades, pues. No siempre haciéndote a un lado va... ¿Cómo se cambian estos patrones? 2 cosas, pero primero, lo bueno es que en la sociedad, si la describiéramos como un todo, más o menos un 40% aproximadamente de la sociedad gringa, pero sumamos de que más o menos el mismo número, 40% más o menos son seguros. Y hay quizás otro 50% o un poco más que se divide entre el apego ansioso y el apego evitativo. Así que es bien común que cualquiera de nosotros lo tenga. ¿Cómo se trata? Hay un subporcentaje, como un 4% de la población que tiene eso organizado y esos tienen muy malos números. Esa cuestión va mal. O sea, una persona así va a tener probablemente un deterioro de por vida y no tenemos muy buena solución al respecto. Porque lo que tienes que tomar en cuenta es que esto es igual que la adquisición del lenguaje. Tú adquieres lenguaje hasta como los 10 años. Si tú no aprendiste a hablar de los 0 a los 10 años, tú te vas a comunicar con monosílabos, aunque lo aprendas después. Niños ferales, estos niños que vivieron en la selva y no se contactaron como más nunca. Tú aprendes a amar y a relacionarte en términos de operacional relación, que le llamamos apego, llamémosle sistema operacional para relacionarse con otro, hasta los 8 o 10 años. Antes probablemente, pero seamos muy generosos, probablemente no máximo 5 o 6 años. Entonces, ya después de eso, tú tienes que reescribir algo que el sistema límbico, el cerebro emocional, ya definió en una etapa, ya cuajó. No es agarrar el cemento y borrarlo de nuevo. El cemento cuaja y ya queda. Ahora, ¿cómo se cura? Se cura amando. Me explico. Si tú de adulto tienes un aspecto evitativo, más que ir a una psicoterapia y darte cuenta que puede ser maravilloso, pero si tú encuentras una persona que te es capaz de entregar ese estilo de
contacto, de vínculo, de apego saludable, puede que tú mejores tu estilo de apego previo. Entonces, la mejor tarea que uno le da a las personas, usted evitativo, trate de encontrar una persona, vuélvase vulnerable, cosa que es un salto al vacío, un salto de fe, pero la única opción de cura que tiene es conectarse con otro de una manera donde el otro sea capaz de enseñarle a usted pautas de no estar muy cerca ni estar muy lejos, saber que vamos a seguir enlazados. Y esas personas mejoran. Entonces, una buena pareja, una buena convivencia con un otro en la adultez podría ayudar sustancialmente a mejorar esto. Ahora el problema es que la gente no se... el problema de nuestra sociedad en general, acabo de decir esto, pero yo estoy completamente en desacuerdo con esto. O sea, yo acabo de hablar con alguien aquí recién. Desarróllate a ti mismo, no puedes creer en nadie en esta sociedad. Yo no puedo creer en Mauricio, no puedo creer en Julio, no puedo creer en nadie, no puedo creer en las personas que me rodean. Yo tengo que desarrollarme como yo. Tengo yo un amigo, uy, pucha, es que quiero pololear, es que quiero estar con ella, quiero sentirme bien. Olvídate de eso. Vivimos en un mundo de desconfianza, vivimos en un mundo utilitario, vivimos en un mundo que queremos utilizar a las otras personas. Así se transformó nuestra sociedad, enferma. Entonces esperar que alguien te quiera realmente, te cobije y tenga buenas intenciones, es encontrar una aguja en un pajar. Creo que es más lógico desarrollarte a ti mismo, aunque te quedes incompleto. Es un extraordinario tema, porque fíjate que uno dice, estaba siguiendo la línea del amor, donde tengo una pequeña discrepancia con mi colega y yo lo considero amigo a Sergio. Cuando tú desarrollas el vínculo evitativo u otro y no lo sanas, probablemente el tipo de relación que tú vas a seguir estableciendo, incluido al cómo amas, no sé, porque el evitativo no es que no sea capaz de amar, va a amar desde la evitación. Y el tipo de amor desde la evitación tiene ciertas características y que en general tiene mal pronóstico, salvo que la pareja con que tiene tenga ciertas características que le permitan, comillas, suplir, acoplar, desarrollar y tener buen pronóstico, pero la probabilidad es baja. Porque tú sigues de alguna manera, si tú mira, esto es súper simple. Si naces físicamente con alguna patología y tú no la desarrollas, tú no la sanas, tú no la curas, probablemente vas a cargar, porque se transforma en un peso, vas a cargar con eso. Entonces hay muchas personas que dicen, mira, yo soy así me enseñaron, así me acostumbré. Y se olvidan una parte que dijo Sergio que es muy importante. Pues nosotros creo yo que lo más importante que le damos muy poca importancia, que no tiene nada que ver con el egoísmo, confundimos, es estar bien uno. Cuando yo aprendo a quererme a mí mismo, a valorizarme, que lo hemos hablado a mí, la autoestima, comillas, aprendo a amarme, así, literalmente, sin evitarme, no me evito amarme a mí mismo. Soy capaz de tener una buena relación conmigo mismo. Yo tengo una serie de ventajas. Primero, que yo establezco relaciones con el otro a partir de una cierta seguridad que yo tengo en mí mismo. Y eso no se llama soberbia ni se llama egoísmo. Porque muchas parejas que se conforman en el mundo en general y en este país en particular, o tiene que ver por necesidades o miedo a la soledad, por necesidades económicas, por necesidades diferentes, pero que distan bastante de lo que nosotros entendemos por una relación amorosa. Y pasa a ser más bien, y ahí concuerdo con Sergio, más bien una relación utilitaria, o sea, hasta que me sirvas. Y entonces cuando me sirves o me dejaste de servir, entonces la relación tiende a cambiar. ¿Por qué? Porque en realidad amor, el verdadero amor, no hay buenos y malos, el verdadero amor, que tiene que ver con darse al otro, con construir con el otro, relaciones de colaboración, de respeto. Si tú tienes esa evitación, obviamente que hay una barrera, una muralla que te impide establecer una sana convivencia con el otro. ¿Y cómo se aprende a gestionar las emociones de esta manera? Porque finalmente alguien evitativo, alguien que, por ejemplo, convive contigo y le molesta algo tuyo y nunca te lo dice. Y nunca quiere llegar al conflicto. Y prefiere, si le molesta que derrames té, prefiere estar limpiando el té, la mesa todo el tiempo. Y nunca confrontarte si te oyes, ¿sabes qué? Concéntrate un poquito más cuando más té porque está ahí. O sea, te estoy hablando de una tontera, pero en el fondo
cómo gestionar estas emociones, cómo gestionar esta forma para poder en algún momento lograr esta conversación que a veces son conversaciones que no son para nada complejas, son fáciles de llevar porque encuentra un otro abierto, a una otra persona que está dispuesto a dialogar.